Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi escritorio, ese zumbido persistente que se había convertido en la banda sonora de mi 7º mes de embarazo. Me moví en mi silla, tratando de encontrar una posición que no hiciera que mis tobillos hinchados palpitara o mi espalda baja gritara en protesta. El libro de contabilidad que tenía delante se veía ligeramente borroso, ya que el cansancio me pesaba en los párpados. Era el 30 de diciembre y la oficina de Monto Enterprises estaba casi vacía. La mayoría de los empleados se habían ido temprano para prepararse para las celebraciones de Año Nuevo. Así que presioné mi palma contra la tensa protuberancia de mi vientre, sintiendo un aleteo de movimiento que hizo que mi corazón se encogiera con una complicada mezcla de amor y miedo. Estaba embarazada de 7 meses y seguía completamente sola, sin pareja, sin familia, sin red de seguridad, excepto el sueldo que ganaba revisando los estados financieros de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana, mi única amiga de verdad. Última oportunidad, Cami. Ven a la fiesta esta noche. No puedes pasar otra noche vieja sola. Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. ¿Cómo podía explicar que la idea de ver a parejas felices contando los segundos hasta la medianoche me daba ganas de acurrucarme en una bola y no salir nunca? Que ver a las familias juntas me recordaba todo lo que yo no tenía. ¿Sigues aquí, Camila? La voz grave me hizo dar un respingo y llevarme la mano al pecho. César Montero estaba de pie en la puerta de mi pequeña oficina. Su imponente figura llenaba el espacio de tal manera que siempre hacía que la habitación pareciera más pequeña. A sus 42 años, llamaba la atención sin proponérselo. Tenía el pelo oscuro con algunas canas en las sienes, la piel morena que delataba su ascendencia brasileña y unos ojos oscuros que no se les escapaba nada. Llevaba su habitual traje impecable, de color gris carbón, que resaltaba sus anchos hombros, aunque se había aflojado la corbata y desabrochado el cuello. Señor Montero, me enderecé en la silla, tratando de parecer profesional a pesar de mi enorme barriga y del cansancio que sabía que se reflejaba en mi rostro. Quería terminar de conciliar las cuentas de diciembre antes de que acabara el año. Su mirada me recorrió y vi algo brillar en esos ojos oscuros. Quizás preocupación, pero eso era ridículo. César Montero era conocido en toda la ciudad como un hombre sin sentimientos, alguien que había construido su imperio a base de cálculos fríos y una eficiencia despiadada. Me pagaba bien y me trataba con un respeto distante, pero ahí terminaba nuestra relación. Empleador y empleada, nada más. Son las 7 Sul, dijo, su acento portugués suavizando ciertas consonantes de una manera que siempre me había parecido extrañamente relajante. Y es Nochevieja. Incluso yo me voy pronto. Solo 1 hora más, le prometí, aunque ambos sabíamos que no tenía ningún sitio a donde ir. Mi apartamento era un pequeño estudio en un barrio que apenas podía permitirme, amueblado con muebles de segunda mano y decorado con nada más que las fotos de la ecografía pegadas con cinta adhesiva en mi nevera. La idea de volver allí sola esa noche, mientras el resto de la ciudad celebraba, me oprimía el pecho. César se quedó en silencio durante un largo rato y sentí su mirada sobre mí. Llevaba 2 años trabajando para él, desde que me gradué en contabilidad, y de alguna manera conseguí este puesto en su legítima empresa. Todo el mundo sabía que César Montero tenía intereses más allá de la importación, la exportación y los bienes raíces. Pero yo mantenía la cabeza gacha, hacía mi trabajo y trataba de no pensar demasiado en lo que el hombre que firmaba mis cheques podría estar haciendo en las sombras. Camila. Su voz era ahora más suave, y levanté la vista para encontrarlo mirándome con una expresión que no lograba descifrar. ¿Para cuándo nace el bebé? La pregunta me sorprendió. En los 3 meses transcurridos desde que mi embarazo se había hecho evidente, César no lo había mencionado ni una sola vez. Apreciaba su discreción, aunque una parte de mí se preguntaba si ahora me veía como un lastre, una madre soltera cuyos problemas personales podrían interferir en su trabajo. El 10 de febrero, respondí, llevando inconscientemente la mano al vientre otra vez. ¿Una niña? Algo cruzó por su rostro, demasiado rápido para que pudiera identificarlo. ¿Y el padre? Apreté la mandíbula. Era un terreno peligroso, pero nunca se me había dado bien mentir. Él no tiene nada que ver. Lo dejó claro cuando le dije que estaba embarazada. Idiota, murmuró César, y el destello de ira en sus ojos me sobresaltó. ¿Qué tipo de hombre abandona a su propio hijo?
el que nunca quiso ser padre, dije en voz baja, recordando la cara de Lucas cuando se lo conté. La forma en que se alejó de mí como si fuera contagiosa, como si el embarazo fuera algo que yo le había hecho a él en lugar de algo que habíamos creado juntos. Dijo que podía encargarme yo sola, ya que era yo quien quería tenerla. No mencioné el dinero que me había dado, suficiente para un aborto y un poco más, como si eso fuera a borrar su responsabilidad, ni cómo al día siguiente había bloqueado mi número y se había mudado del apartamento que compartíamos, dejándome luchando por encontrar un lugar que pudiera pagar sola. La expresión de César se ensombreció aún más. ¿Tienes familia? ¿Tus padres? Negué con la cabeza, luchando contra el familiar escozor de las lágrimas. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 20 años. Tengo un tío en Portugal, pero no somos cercanos. Eso era decirlo suavemente. Mi tío había dejado claro en el funeral de mis padres que tenía su propia familia que mantener y que no podía asumir la carga de una estudiante universitaria afligida. No había vuelto a hablar con él desde entonces. Amigos, algunos, pero ninguno lo suficientemente cercano como para molestar. Ninguno que pudiera ayudarme a descubrir cómo ser madre cuando no tenía ningún modelo a seguir, ninguna red de seguridad, ningún plan B. Estoy bien, señor Montero. ¿De verdad? Agradezco su preocupación, pero me las arreglo. ¿De verdad? Entró en la habitación y me di cuenta de lo pequeña que era, de cómo su presencia parecía llenar cada rincón. Señaló los archivos que había sobre mi escritorio, el sándwich a medio comer que había sido mi almuerzo y mi cena, la botella de agua que había estado racionando porque no quería ir al baño demasiadas veces. Trabajas 12 horas al día en tu tercer trimestre. Pareces agotada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? El tono cariñoso de su voz deshizo algo en mí. Había sido tan cuidadosa, tan decidida a demostrar que podía manejar todo sola, que no me había permitido reconocer lo mucho que estaba luchando. Estoy bien, repetí, pero mi voz se quebró al pronunciar las palabras. César sacó la silla frente a mi escritorio y se sentó, su gran cuerpo encajando en el pequeño espacio con sorprendente elegancia. Camila, mírame. Levanté la vista hacia él y la dulzura de su expresión hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas, a pesar de mis esfuerzos por evitarlo. Voy a hacerte una pregunta y quiero que respondas con sinceridad. ¿Puedes hacerlo? Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. ¿Tienes miedo? Esa simple pregunta derribó todas las defensas que había construido. Sí, estaba aterrorizada. Aterrorizada por dar a luz sola, por no saber cómo cuidar a un recién nacido, por fallarle a esta personita que dependía de mí para todo. Aterrorizada por la realidad financiera de que mis ahorros apenas cubrirían 3 meses de trabajo perdido. Por los gastos de la guardería que se comerían la mayor parte de mi sueldo, por la interminable serie de ¿qué pasaría si? Que me mantenían despierta por las noches. Sí, susurré. Y entonces llegaron las lágrimas, calientes e imparables. Tengo mucho miedo, señor Montero. No sé lo que estoy haciendo. No sé cómo ser madre. No sé si podré hacerlo sola. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, su palma grande y cálida rodeando la mía, más pequeña. Entonces no lo hagas sola. Lo miré a través de mis lágrimas. ¿Qué? Déjame ayudarte, Camila. Su pulgar acarició mis nudillos con un gesto sorprendentemente gentil para un hombre tan poderoso. Déjame asegurarme de que tú y tu hija estén bien atendidas. No puedo aceptar caridad, dije automáticamente, aunque una parte de mí quería desesperadamente decir que sí, dejar que otra persona llevara la carga por un momento. Tengo mi orgullo. Esto no es caridad. Su mano se apretó ligeramente sobre la mía. Eres una empleada valiosa y has trabajado duro para mí. Considéralo una inversión para retener el buen talento, mejores prestaciones por maternidad, ayuda con los gastos médicos, lo que necesites. Era una oferta amable, tal vez incluso generosa, pero algo en sus dos ojos sugería que se trataba de algo más que la retención de empleados. Antes de que pudiera analizar más a fondo ese pensamiento, soltó mi mano y se puso de pie. Vete a casa, Camila. Descansa un poco. Hablaremos después de las vacaciones sobre lo que necesitas. Se marchó antes de que pudiera responder, y sus pasos resonaron en el pasillo hasta que la oficina volvió a quedar en silencio. Me quedé allí sentada durante un largo rato, mirando la mano que me había cogido, sintiendo el calor fantasmal de su tacto.
César Montero acababa de ofrecerme su ayuda y yo no sabía qué pensar. Terminé la conciliación mecánicamente, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué le importaba mi situación? ¿Qué quería decir con lo que necesites? ¿Y por qué su contacto me había hecho sentir segura por primera vez en meses? Cuando recogí mis cosas y me dirigí al aparcamiento, eran casi las 9. El trayecto en autobús hasta mi apartamento duró 40 minutos, y me pasé todo el viaje observando a las familias y parejas que salían a celebrar, sintiendo cómo el familiar dolor del aislamiento se instalaba más profundamente en mi pecho. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, pequeño, frío y desesperadamente solitario. Dejé mi bolso en el sofá de segunda mano y me dirigí a la cocina, abriendo la nevera casi vacía. Una caja de huevos, algunas verduras marchitas, media barra de pan, nada que pareciera una comida adecuada para Nochevieja. Calenté agua para el té y me dejé caer en el sofá, cubriéndome las piernas con una manta. A través de las finas paredes podía oír a mis vecinos reír, la música sonar, los sonidos de la celebración que solo acentuaban mi soledad. Puse ambas manos sobre mi vientre, sintiendo a mi hija moverse y estirarse dentro de mí. Solo somos tú y yo, pequeña, susurré, utilizando el apodo cariñoso que mi madre me había puesto. Pero vamos a estar bien. De alguna manera, lo resolveremos. El bebé respondió con una patada, un golpe firme contra mis costillas que me hizo sonreír a pesar de las lágrimas que resbalaban por mis mejillas. Ya la quería muchísimo, a esa personita a la que aún no había conocido. Haría cualquier cosa por ella, sería cualquier cosa que necesitara. Pero Dios, estaba cansada de ser fuerte, de fingir que no me estaba ahogando, de afrontar cada día sola. El té se enfrió en mis manos mientras estaba allí sentada, escuchando la cuenta atrás de la ciudad hacia la medianoche sin mí. En algún momento, debí quedarme dormida, porque me desperté con el sonido de los fuegos artificiales explotando fuera y mi teléfono vibrando con mensajes de Año Nuevo de los pocos amigos que recordaban que existía. Estaba buscando mi teléfono cuando llamaron a la puerta. Me quedé paralizada, invadida por el miedo. Era más de medianoche y vivía en un barrio donde las visitas inesperadas rara vez eran buenas noticias. Volvieron a llamar, esta vez con más fuerza. Camila, soy César Montero. Por favor, abre la puerta. Me quedé mirando la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. César Montero estaba en mi apartamento a medianoche en Nochevieja. Nada de esto tenía sentido. Camila, por favor. Su voz era ahora más suave, casi suplicante. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo. Con las manos temblorosas, me levanté del sofá, con movimientos torpes debido al peso de mi barriga. Miré por la mirilla y lo vi allí de pie, todavía con su traje, pero con un aspecto algo diferente, menos controlado. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y llevaba dos bolsas grandes que olían inequívocamente a comida. Abrí la puerta y la empujé, contemplando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad de pie en el pasillo de mi destartalado edificio de apartamentos, con un aire casi inseguro. «Señor Montero, ¿qué hace aquí? ¿Cómo ha sabido dónde vivo?», le pregunté. «Su expediente de empleada», respondió, y entonces pareció darse cuenta de cómo había sonado eso. Sé que no debería haber venido sin avisar, pero no podía dejar de pensar en que pasaría el año nuevo sola, y se detuvo, apretando la mandíbula. «¿Puedo pasar?». Di un paso atrás y le dejé entrar en mi pequeño estudio. Observé cómo sus ojos recorrían el espacio, los muebles de segunda mano, la pintura descascarillada de las paredes, la única ventana pequeña que daba a un callejón. El contraste entre esto y su mundo debía de ser enorme. La vergüenza me sonrojó las mejillas. «Sé que no es gran cosa», empecé a decir, pero él me interrumpió. «Está limpio y es seguro, y lo has convertido en tu hogar». Dejó las bolsas en la pequeña encimera de mi cocina y el olor de la comida hizo que mi estómago rugiera audiblemente. «Pero es demasiado pequeño para ti y un bebé, y estas escaleras». Señaló los 3 tramos que tenía que subir a diario. «En tu estado, eso es peligroso». «Me las arreglo», dije a la defensiva. «Me las he ido arreglando muy bien». «¿De verdad?». Se volvió hacia mí y la intensidad de sus ojos oscuros me dejó sin aliento. «¿Te las has ido arreglando, Camila, o has estado sobreviviendo?». La distinción me tocó muy de cerca. Me dejé caer en el sofá,
repentinamente agotada. ¿Por qué está aquí, señor Montero? César, me corrigió, sentándose en el sillón individual frente a mí. Creo que ya hemos pasado de las formalidades. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y durante un momento se limitó a mirarme con una expresión que no pude descifrar. Estoy aquí porque llevo meses viéndote luchar y ya no puedo más. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo te matas a trabajar. Cómo finges que todo va bien cuando es evidente que no es así. Eres mi jefe, dije en voz baja. Mi vida personal no es asunto tuyo. Ahí es donde te equivocas. Su voz era firme, pero no desagradable. Te convertiste en asunto mío en el momento en que empezaste a trabajar para mí. ¿Y qué clase de hombre sería si dejara que una mujer empleada mía se enfrentara sola a esto cuando tengo los medios para ayudarla? Estudié su rostro tratando de comprender lo que estaba pasando. Se trata del bienestar de los empleados, de mantenerme productiva. Algo brilló en sus ojos. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que esto es solo negocio? ¿Qué otra cosa podría ser? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. César permaneció en silencio durante un largo momento, sin apartar la mirada de mí. Afuera, más fuegos artificiales explotaban, y sus coloridos estallidos eran visibles a través de mi pequeña ventana. Finalmente, habló, con voz baja y cautelosa. Durante 2 años, te he observado trabajar. He visto tu dedicación, tu inteligencia, la forma en que manejas cada tarea con precisión y cuidado. He notado que nunca te quejas, nunca pones excusas, nunca pides un trato especial, incluso cuando lo mereces. Hizo una pausa y se pasó la mano por el pelo con ese gesto que había notado antes. Y durante 2 años he sido profesional, distante, porque eras joven y trabajabas para mí, y no tenía derecho a verte como algo más que una valiosa empleada. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, y vi algo en ellos que hizo que mi pulso se acelerara. Pero entonces un día viniste a trabajar con ese brillo en tus ojos, y supe antes de que se lo dijeras a nadie que estabas embarazada. Abrí la boca, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. Asentí con la cabeza, con el corazón acelerado. Te veía llegar día tras día y poco a poco me di cuenta de que el padre no estaba presente. Te veía comer sola en tu escritorio, trabajar hasta tarde, sin mencionar nunca planes, familia o alguien que te ayudara. Y me sorprendí pensando en ti a horas intempestivas, preguntándome si habías comido lo suficiente, si dormías, si tenías miedo. Señor Montero César, su voz era casi aguda, y no he terminado. Se levantó bruscamente y empezó a dar vueltas por mi pequeño salón como un animal enjaulado. ¿Sabes lo que hice esta noche? Fui a una fiesta en casa de mi primo. Había 50 personas, todas celebrando, todas con sus familias y parejas, y lo único en lo que podía pensar era en ti, sola en este apartamento, probablemente llorando porque eres demasiado orgullosa para dejar que nadie vea lo asustada que estás. Se volvió hacia mí y la emoción cruda de su expresión me dejó sin aliento. Así que me fui. Inventé una excusa y me fui. Y me detuve en el único restaurante que encontré abierto y compré comida suficiente para los dos porque no podía soportar la idea de que pasaras esta noche sola. Porque en algún momento de los últimos meses dejaste de ser solo una empleada para mí, Camila. La habitación parecía haberse encogido. El aire entre nosotros se cargó de algo que no me atrevía a nombrar. ¿Qué estás diciendo? Se acercó, arrodillándose frente al sofá, para que estuviéramos a la misma altura. Estoy diciendo que me preocupo por ti más de lo que debería, más de lo que probablemente sea apropiado dada nuestra relación profesional. Estoy diciendo que cuando llegaste al trabajo con la prueba de embarazo confirmada y vi el miedo en tu rostro, algo en mí cambió. Estoy diciendo que he pasado 3 meses viéndote llevar sola a ese bebé y me ha estado matando no hacer nada al respecto. Ni siquiera me conoces, susurré mientras mi corazón amenazaba con salirse del pecho. No realmente. Entonces déjame conocerte. Su mano se extendió flotando cerca de mi cara antes de colocar suavemente un mechón de pelo detrás de mi oreja. Déjame estar ahí para ti y para ella. No como tu jefe, sino como... Se detuvo buscando las palabras. Como alguien que se preocupa profundamente por tu bienestar. No puedo ser el caso de caridad de nadie, dije, con las lágrimas amenazando de nuevo. No puedo ser la pobre chica embarazada por la que sientes lástima. ¿Caridad? Su voz tenía ahora un tono cortante. Camila, mírame. Levanté los ojos hacia los suyos.
No siento lástima por ti, te admiro. Tu fuerza, tu determinación, la forma en que has afrontado esta situación imposible con elegancia y valentía. Siento muchas cosas cuando te miro, pero la lástima no es una de ellas. Entonces, ¿qué? Tenía que saberlo. ¿Qué sientes? Su mano se movió para acariciar mi cara. Su pulgar borró una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Siento que quiero protegerte. Me siento atraído por ti de una forma que no había sentido por nadie en años. Siento que quiero darte todo lo que te mereces. Seguridad, protección, apoyo. Siento que quiero estar ahí cuando nazca tu hija para ayudarte a superar las noches de insomnio, para verla crecer sabiendo que es querida y amada. Ni siquiera la conoces, protesté débilmente. No, admitió. Pero conozco a su madre y sé que cualquier niña criada por ti será extraordinaria. Su otra mano se movió para posarse suavemente sobre mi vientre, y sentí que mi hija respondía con una patada firme. César abrió mucho los ojos y una sonrisa se dibujó en su rostro, transformándolo de jefe intimidante a alguien más suave, más humano, pues fuerte, como su madre, César. Su nombre sonaba extraño en mi lengua, íntimo. Esto es una locura. Apenas nos conocemos fuera del trabajo. No puedes decidir así como así que quieres formar parte de esto. ¿Puedo? No retiró la mano de mi vientre, y descubrí que no quería que lo hiciera. Camila, no te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana, ni que te mudes conmigo esta noche. Te estoy pidiendo que me dejes ayudar, que me dejes estar presente, que nos des una oportunidad para ver en qué puede convertirse esto. ¿Qué? ¿Qué podría ser? Mi voz era apenas un susurro. Esta conexión entre nosotros. Sus ojos se clavaron en los míos. Dime que no lo sientes. Dime que cuando entré en tu oficina hoy, no sentiste que algo cambiaba. Dime que ahora mismo, con mi mano en tu vientre y mis ojos en los tuyos, no sientes esta atracción entre nosotros. No podía decírselo porque sería mentir. Sí sentía algo, algo que me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Estoy embarazada de otro hombre, le dije, tratando de ser práctica a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Estoy arruinada, tengo miedo, soy un desastre. ¿Por qué querrías formar parte de esto? Porque la vida es un desastre, Camila. Y porque he pasado 42 años construyendo un imperio, acumulando poder y riqueza. Y nada de eso me ha hecho sentir como me he sentido esta noche al darme cuenta de que ibas a pasar el año nuevo sola. Su mano se deslizó desde mi vientre para coger la mía, porque cuando te miro, veo a alguien por quien vale la pena luchar, y nunca he tenido miedo de luchar. Tu familia, empecé, pensando en el extenso clan Montero del que había oído hablar, pero al que nunca había conocido. ¿Qué pensarán? Pensarán que por fin he encontrado a alguien que me hace feliz. Su sonrisa era segura. Y te querrán, Camila. ¿Cómo no iban a hacerlo? Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creer que este hombre poderoso y guapo realmente se preocupaba por mí, que ya no estaba sola, que mi hija tendría a alguien más en quien confiar además de a mí? Pero años de decepciones me habían enseñado a ser cautelosa. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar en esto, para entender lo que realmente me estás ofreciendo. Tiempo, aceptó, aunque vi una mirada de decepción en su rostro. Pero Camila, mientras lo piensas, déjame hacer una cosa. Se levantó y se dirigió a la cocina, desempacando las bolsas que había traído. El olor de la comida llenó mi pequeño apartamento. Pollo asado, arroz, verduras, pan fresco e incluso un pequeño pastel decorado con fail anonobo. Déjame darte de comer, dijo simplemente. Déjame asegurarme de que tengas una comida de año nuevo como es debido. Sin compromisos, sin obligaciones, solo dos personas compartiendo comida y conversación en la primera noche del nuevo año. ¿Me concedes eso? Al ver el festín que había preparado, el cuidado que había puesto en traérmelo, la esperanza en sus ojos oscuros, sentí que algo se rompía en mi pecho. Sí, susurré, puedo darte eso. Su sonrisa era brillante y transformaba completamente su rostro. Entonces ven, mi carita, demos la bienvenida al nuevo año juntos. Mientras me sentaba con él en la pequeña mesa de mi cocina y me servía plato tras plato de deliciosa comida, preguntándome por mi embarazo y mis planes y mis sueños para mi hija, sentí que la soledad, que había sido mi compañera constante, comenzaba a desaparecer. Quizás, solo quizás, este año sería diferente. Quizás no estaba tan sola como pensaba.
Los días posteriores a Año Nuevo se convirtieron en un torbellino debido a la constante presencia de César en mi vida. Aparecía en mi apartamento cada mañana con el desayuno. Me llevaba al trabajo en su Mercedes negro e insistía en acompañarme a todas las citas con el médico. Era abrumador y reconfortante a partes iguales, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que vivíamos en una burbuja que acabaría estallando. Esa burbuja estalló una lluviosa tarde de sábado, cuando César llegó a mi puerta con un anuncio que me dejó sin aliento. Mi madre quiere conocerte. Lo miré fijamente. Mi mano se llevó instintivamente a mi vientre. Tu madre, César, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Entró en mi apartamento, sacudiéndose la lluvia de su cabello oscuro. Incluso con ropa informal, un suéter negro y vaqueros, irradiaba la misma presencia imponente. Eres importante para mí. Ella debería conocerte. Soy tu contable embarazada, dije sin rodeos. ¿Qué piensas contarle exactamente sobre nosotros? La verdad, su voz era firme, que me preocupo profundamente por ti y que pretendo estar presente para ti y para tu hija. César, sé realista. Me fui a la cocina necesitando algo que hacer con las manos. Tu familia es una de las más prominentes de Brasil en la ciudad. Tu madre esperará que estés con alguien de tu mundo, alguien con la formación adecuada, las conexiones adecuadas, no con una desconocida embarazada y sin dinero. Cruzó la habitación en 3 zancadas, me puso las manos en los hombros y me giró para que lo mirara. No te llames nunca desconocida, Camila. Eres brillante, fuerte y más real que cualquiera que haya conocido en mi supuesto mundo. Eso es muy bonito, pero mañana almuerzo en casa de mi madre. Su tono no dejaba lugar a discusión. Toda la familia estará allí. Es hora de que conozcan a la mujer que ha cambiado mi vida. Mi corazón latía con fuerza por la ansiedad. ¿Y si me odian? Algo se suavizó en su expresión. No lo harán. Pero Camila, necesito que entiendas algo. Me llevó al sofá, se sentó a mi lado y me tomó las manos entre las suyas. Mi familia es tradicional, tienen expectativas. Mi madre, en particular, lleva años intentando emparejarme con mujeres adecuadas. ¿Mujeres que no estén embarazadas de 7 meses del hijo de otro? Dije en voz baja. Mujeres que me aburren hasta las lágrimas, corrigió él. Mujeres que quieren mi dinero y mi nombre, pero que no tienen ningún interés en quién soy realmente. Su pulgar acarició mis nudillos. Tú eres diferente. Nunca me has pedido nada. Nunca has intentado utilizarme. Tú me ves, Camila, mi verdadero yo, no solo el imperio que he construido. Al día siguiente, me quedé delante de mi armario llorando. Ya nada me quedaba bien, y todo lo que tenía parecía barato y gastado. ¿Cómo iba a conocer a la familia de César con este aspecto? Un golpe en la puerta interrumpió mi pánico. Abrí y me encontré con una mujer que no reconocí, que llevaba varias bolsas de ropa. Señorita Suárez, me envía el señor Montero. Soy Clara, estilista personal. Pensó que quizá necesitaría ayuda para prepararse para hoy. Una hora más tarde, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido verde esmeralda era elegante y adecuado para el embarazo. Resaltaba mis curvas y se adaptaba a mi barriga. Clara me había peinado y maquillado con precisión experta. Parecía que pertenecía al mundo de César, aunque sabía que todo era una ilusión. La finca de la familia Montero estaba en un barrio exclusivo por el que solo había pasado en coche, sin imaginar que alguna vez entraría en una de esas casas palaciegas. César me cogió de la mano mientras nos acercábamos a la enorme puerta principal y sentí que su tensión coincidía con la mía. Pase lo que pase, murmuró. Estoy contigo. Recuérdalo. La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar, revelando a una mujer pequeña y elegante, con cabello oscuro con mechas plateadas y los intensos ojos de César. María Montero me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar, y sentí que me evaluaba y me encontraba deficiente. Mamá, dijo César, besándole ambas mejillas. Esta es Camila Suárez. Camila, mi madre, María. Señora Montero, dije, extendiendo la mano. Es un honor conocerla. Ella tomó mi mano brevemente, con un toque frío e impersonal. Por favor, pasen. La familia está ansiosa por conocerla. Había algo en su tono que hacía que, ansiosa, sonara más como curiosa por el espectáculo. La sala estaba llena de gente. Las 3 hermanas de César con sus maridos e hijos, sus 2 hermanos con sus esposas, varios primos, tías y tíos.
La conversación se acalló en cuanto entramos, y sentí al menos 20 pares de ojos fijos en mi vientre embarazado. Son todos, dijo César, con la mano firme en mi espalda. Esta es Camila. El silencio se prolongó de forma incómoda hasta que una de sus hermanas, una mujer hermosa con largo cabello oscuro, se levantó y se acercó a nosotros. Soy Lucía, dijo con cordialidad, tomándome las manos. Es maravilloso conocerte por fin. César ha sido muy reservado últimamente sobre su vida personal. ¿Reservado? Porque sabe lo que diría la familia, intervino una voz masculina. Uno de los hermanos de César dio un paso al frente, con una expresión menos acogedora por el hecho de que él hubiera traído a casa a una mujer embarazada que trabajaba para él. Es inapropiado, César. ¿Qué va a pensar la gente?, preguntó Roberto. La voz de César tenía un tono de advertencia. No, déjame hablar. Roberto se volvió hacia mí con una mirada fría. Señorita Suárez, no sé cuáles son sus intenciones con mi hermano, pero debe comprender que el apellido Montero significa algo en esta ciudad. Tenemos una reputación que mantener. Roberto, exclamó Lucía, eso es increíblemente grosero. Es sincero, replicó él. Alguien tiene que decirlo. Esta situación es exactamente lo que parece. Una mujer en apuros que se aferra a un hombre rico lo suficientemente tonto como para dejarse llevar por una cara bonita y una historia triste. Mi cara ardía de humillación. Sentí a César tensarse a mi lado, apretándome la cintura con la mano. Cuidado, hermano, mucho cuidado. ¿O qué?, desafió Roberto. ¿Me vas a amenazar por decir la verdad? Todos sabemos lo que parece esto. Está embarazada de otro hombre, trabaja para ti, y de repente te haces el héroe. Es vergonzoso. Ya basta. La voz de María cortó la tensión como un cuchillo. Se puso de pie, y su pequeña figura dominó de alguna manera toda la sala. Roberto se disculpó inmediatamente con nuestro invitado. Mamá, solo digo lo que todos piensan. Entonces que todos se guarden sus pensamientos. María se acercó a nosotros y yo me preparé para más críticas. En cambio, me miró directamente, con sus ojos oscuros escudriñando mi rostro. Señorita Suárez, mi hijo no es un hombre impulsivo. Si la ha traído aquí, es por alguna razón. Gustaría que me la explicara. Se me secó la boca. Lo siento, señora Montero. No lo entiendo. ¿Por qué está aquí?, preguntó sin rodeos. ¿Qué quiere de mi hijo? Sentí que César iba a intervenir, pero le puse la mano en el brazo para detenerlo. Si iba a formar parte de su vida, tenía que ser capaz de hablar por mí misma. Señora Montero, no quiero nada de César excepto su amistad. No le pedí que se involucrara en mi situación. De hecho, he intentado repetidamente mantener los límites profesionales, pero él ha insistido en estar presente. Y sinceramente, mi voz se quebró ligeramente. Estoy sola en este mundo, sin familia, sin red de apoyo. Cuando él se ofreció a ayudarme, me aterrorizaba aceptar porque pensaba exactamente lo mismo que su hijo Roberto, que la gente me vería como alguien que se aprovecha. Y sin embargo estás aquí, observó María. Porque César me pidió que viniera, respondí simplemente. Porque quería que su familia me conociera, aunque todavía no entiendo muy bien por qué. Estoy embarazada de 7 meses del hijo de otro hombre. No tengo nada que ofrecerle, excepto gratitud por su amabilidad. Si eso no es suficiente para tu familia, lo entiendo perfectamente. La habitación quedó en silencio. Entonces, inesperadamente, la hermana menor de César, Sofía, se levantó con lágrimas en los ojos. ¿Sabes lo que se siente?, preguntó en voz baja. Estar embarazada y sola. Sí. Cuando tenía 22 años, me encontré en la misma situación. El padre se marchó y yo estaba aterrorizada. Esta familia, dijo señalando a los presentes, me rodeó, me apoyaron, me ayudaron a criar a mi hija. Aunque algunas personas de nuestra comunidad nos juzgaron, dijo acercándose a mí, eso es lo que hace la familia. Cuidamos de los nuestros incluso cuando la situación no es perfecta o tradicional. Si mi hermano ve en ti algo que vale la pena proteger, eso es suficiente para mí. Me tomó de la mano. Bienvenida, Camila. Una a una, las otras hermanas se pusieron de pie, luego el marido de Lucía, y algunos de los primos. Pero Roberto permaneció sentado, con expresión agria, y noté que varios otros intercambiaban miradas inciertas. Esto es absurdo, dijo Roberto. Ella no es de la familia. Es una extraña que ha manipulado a César para que se sienta responsable de una situación que no tiene nada que ver con él. No he manipulado a nadie, dije, con voz más firme.
Y tienes razón, no soy de la familia. Debería irme. Me volví hacia César. Gracias por intentarlo, pero esto ha sido un error. No pertenezco aquí. Me dirigí hacia la puerta, con las lágrimas nublándome la vista, cuando un dolor agudo me atravesó el abdomen. Jadeé, llevé la mano al vientre y de repente me doblé por la intensidad del dolor, incapaz de respirar. Camila. César se puso a mi lado al instante, rodeándome con el brazo. ¿Qué pasa? Me duele, logré decir. Algo va mal. El bebé. Se desató el caos. María gritaba órdenes. Alguien llamó a una ambulancia. Y César me había cogido en brazos y me llevaba hacia la puerta. A través del dolor y el miedo le oí repetir: «Aguanta, Mina. Aguanta. Te tengo». Mientras me llevaba a su coche, sin esperar a la ambulancia, pude ver las caras de su familia. Conmoción, preocupación y en la cara de Roberto, algo que podría haber sido vergüenza. Pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Solo podía pensar en mi hija y en la aterradora posibilidad de perderla. «Quédate conmigo, Camila», me ordenó César mientras conducía con una mano y con la otra me agarraba la mía. «Quédate conmigo y mantente despierta. Háblame de tu hija. ¿Cómo vas a llamarla?» «Celeste», susurré entre el dolor. «Como mi madre». Era su segundo nombre. Otra contracción me atravesó y grité. «Ya casi hemos llegado», prometió, con la voz tensa por el miedo que apenas podía controlar. «Aguanta un poco más». Cuando entramos chirriando por la entrada de urgencias del hospital, César salió del coche y me levantó antes de que el motor se hubiera detenido por completo. «Necesito ayuda», gritó. «Está embarazada de 7 meses y tiene mucho dolor». El personal médico nos rodeó, me colocó en una camilla y me hizo preguntas que apenas podía responder debido al dolor. Sentí que me arrancaban la mano de César mientras me llevaban hacia las salas de exploración. «Señor, tendrá que esperar aquí», dijo una enfermera con firmeza. «Ni hablar», respondió César con voz fría y autoritaria. «Es mi...». Se detuvo y luego dijo con absoluta certeza: «Es mi familia. No voy a dejarla». Algo en la autoridad de su voz hizo que la enfermera se apartara. César volvió a agarrarme la mano mientras me llevaban rápidamente por el pasillo y yo me aferré a ella como si fuera lo único que me mantenía consciente. «¿El bebé va a estar bien?», logré preguntarle a la doctora que me estaba examinando. «Haremos todo lo que podamos», dijo, lo cual no era el consuelo que necesitaba desesperadamente. «Parece que estás teniendo contracciones previas al parto. Tenemos que detenerlas si es posible». «¿Cuándo te hiciste la última ecografía?» «Hace 2 semanas. Todo estaba bien. A veces, el estrés puede desencadenar estos episodios», dijo la doctora, y sentí que la culpa me invadía. El enfrentamiento con la familia de César, la agitación emocional. ¿Le había hecho esto a mi bebé? Como si leyera mis pensamientos, César se inclinó hacia mí. «No es culpa tuya, Camila. ¿Me oyes? Pase lo que pase, esto no es culpa tuya». Pero mientras me conectaban a los monitores y me ponían una vía intravenosa, mientras yacía allí escuchando los latidos del corazón de mi hija en el monitor, demasiado rápidos, la expresión de la enfermera decía que eran demasiado rápidos. No pude evitar preguntarme si involucrarme con César había sido el mayor error de mi vida. Su mundo era complicado y doloroso, y ahora mi hija estaba pagando el precio. «Lo siento», le susurré a mi vientre. «Lo siento mucho, Peaya». La mano de César se apretó sobre la mía. «Ella va a estar bien. Las dos vais a estar bien. No aceptaré ningún otro resultado». Quería creerle. Pero cuando me dio otra contracción y los monitores empezaron a pitar con urgencia, me di cuenta de que, por primera vez en su vida, César Montero podría estar enfrentándose a algo que no podía controlar con pura voluntad y determinación. Y eso me aterrorizaba más que nada. La medicación que me dieron acabó surtiendo efecto. Después de 3 horas aterradoras en las que los médicos monitorizaron mis contracciones y el ritmo cardíaco de mi hija, las cosas finalmente se estabilizaron. La doctora Miranda, una mujer de mirada amable y actitud sensata, se sentó en el borde de mi cama del hospital y me dio el veredicto. «Deberá guardar reposo absoluto durante el resto del embarazo», dijo con firmeza. «No puede trabajar. Debe reducir al mínimo el estrés y alguien debe vigilarla constantemente. Otro episodio como este podría provocar un parto prematuro a las 30 semanas. Es un riesgo que queremos evitar en la medida de lo posible. No puedo permitirme dejar de trabajar,
dije con voz entrecortada por el llanto. Necesito los ingresos. Necesito el seguro médico. Tienes que mantener a ese bebé dentro de ti durante al menos un mes más, preferiblemente 6 semanas, me interrumpió la doctora Miranda. Señorita Suárez, entiendo que se encuentra en una situación difícil, pero su salud y la de su hija son lo primero. Miré a César, que no se había apartado de mi lado ni un solo momento. Su caro jersey estaba arrugado. Tenía el pelo revuelto de haberse pasado las manos por él repetidamente, y el cansancio se reflejaba en sus ojos, pero su mano seguía agarrada a la mía con firmeza, sin vacilar. Tendrá todo lo que necesite, dijo en voz baja. Dinero, seguro, cuidados, lo que sea necesario. César, no puedo pedírtelo, no te lo estoy pidiendo, estoy insistiendo. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No discutas más, Camila. Vas a dejar que te cuide, y eso es definitivo. Un golpe en la puerta nos interrumpió. María Montero entró, seguida de Sofía, Lucía y, sorprendentemente, Roberto. Todos parecían conmocionados, preocupados, culpables. ¿Cómo está?, preguntó María dirigiendo la pregunta a César, pero con la mirada puesta en mí. Y el bebé está estable, respondió César, pero necesita reposo absoluto durante las próximas 6 a 10 semanas. María asintió con la cabeza y se acercó a la cama. De cerca, pude ver que había estado llorando, con el maquillaje ligeramente corrido. Señorita Suárez, Camila, le debo una disculpa. Cuando se desmayó en mi casa, me di cuenta de lo mal que la habíamos tratado. Usted era nuestra invitada. Vino por invitación de mi hijo y permitimos que la agredieran bajo nuestro techo. Señora Montero, no es necesario. Sí lo es, dijo con firmeza. Y, por favor, llámeme María. Miró a César y algo pasó entre ellos que no supe interpretar. Mi hijo no es un hombre que muestre fácilmente sus sentimientos. Si le importas lo suficiente como para traerte a conocernos, entonces debería haber confiado en su criterio en lugar de dejar que mis viejos prejuicios nublaran el mío. Soy yo quien debería disculparse, dijo Roberto, dando un paso adelante. Parecía sinceramente arrepentido. Fui cruel y crítico. Dejé que mi preocupación por la reputación de mi hermano se impusiera a la decencia humana básica cuando te desmayaste. Cuando vi el terror en el rostro de César, se detuvo y apretó la mandíbula. Me di cuenta de que podría haber causado algo terrible. Lo siento, Camila. De verdad, no sabía qué decir. Estas personas poderosas y ricas se estaban disculpando conmigo, la chica embarazada y sin dinero, que había irrumpido en su reunión familiar. Gracias, logré decir finalmente. Se lo agradezco. Más que disculpas. Nos gustaría ayudarte, dijo Sofía, con su voz suave llenando el incómodo silencio. Si necesitas reposo, no puedes quedarte sola en tu apartamento. Deberías quedarte con uno de nosotros. Tengo una habitación de invitados y trabajo desde casa, así que podría cuidarte. Se quedará conmigo, interrumpió César, en mi casa, donde puedo asegurarme de que tenga todo lo que necesita. La habitación quedó en silencio. María arqueó las cejas. César, eso no es apropiado. Una mujer soltera viviendo en tu casa. Tengo una casa de 4 dormitorios, dijo él. Ella tendrá su propia habitación, su propio espacio, pero no voy a negociar esto. Mamá, Camila necesita cuidados y supervisión, y voy a asegurarme de que los reciba. La gente hablará, advirtió María. Que hablen. La voz de César era firme. No me importa lo que piense la gente. Me importa asegurarme de que Camila y su hija sobrevivan las próximas semanas sin problemas. Abrí la boca para protestar, para decir que eso era demasiado rápido, demasiado inapropiado. Pero la verdad era que no tenía otras opciones. No podía permitirme una enfermera privada. No podía manejar el reposo en cama sola en mi apartamento con 3 tramos de escaleras que subir. Y, a pesar de todo, confiaba en César. Había demostrado una y otra vez en las últimas semanas que su preocupación por mí era sincera. De acuerdo, susurré. Gracias. El alivio en su rostro era palpable. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos, lo que hizo que mi corazón se acelerara a pesar de las circunstancias. No te arrepentirás, miña carita. Te lo prometo. La doctora Miranda me dio el alta a la mañana siguiente con instrucciones estrictas y una receta para medicamentos que previenen el parto prematuro. César ya lo había organizado todo. Una silla de ruedas para salir del hospital,
su coche esperando en la acera, y cuando llegamos a su casa en el lujoso barrio de Hardium, Europa, descubrí que habían instalado una cama de hospital en una de las amplias habitaciones de invitados. Esto es demasiado, protesté, mientras me ayudaba a entrar en la habitación. El espacio era 3 veces más grande que todo mi apartamento, decorado en tonos azules y cremas relajantes, con grandes ventanas que daban a un jardín privado. No es suficiente, replicó él, ayudándome a acomodarme en la cama, pero es un comienzo. Durante los días siguientes, descubrí lo que César quería decir con cuidar de mí. Una enfermera privada llamada Elena venía 2 veces al día a controlar mis constantes vitales y los latidos del corazón del bebé. Las comidas aparecían a intervalos regulares, preparadas por Rosa, la ama de llaves de César, que tenía instrucciones estrictas sobre la nutrición de las mujeres embarazadas. César trabajaba desde casa, instalando su ordenador portátil en la silla junto a mi cama, realizando llamadas de negocios en portugués e inglés mientras me vigilaba constantemente. No tienes que hacer de niñera, le dije al tercer día. Estoy bien, ve a tu oficina. Estoy en mi oficina, dijo, señalando su ordenador portátil. Simplemente ha cambiado la ubicación. César, esto no es sostenible. No puedes poner toda tu vida en suspenso por mí. Cerró su ordenador portátil y me prestó toda su atención. Camila, ¿sabes lo que hice el año pasado? Trabajé 16 horas al día, 7 días a la semana. Asistí a eventos sociales sin sentido. Cerré acuerdos comerciales que aumentaron mi riqueza, pero no me dieron ninguna satisfacción. Y cada noche volvía a una casa vacía. Tenía todo lo que un hombre podría desear y no sentía absolutamente nada. Se sentó en el borde de mi cama y me tomó la mano. Estos últimos 3 días, trabajando desde esta habitación, asegurándome de que comieras bien, escuchando a Elena confirmar que el latido del corazón del bebé es fuerte. Esto me ha dado más sentido que cualquier otra cosa que haya hecho en años. Así que no estoy dejando mi vida en suspenso. Por fin estoy empezando a vivirla. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en la garganta por la emoción. No te entiendo. ¿Por qué harías todo esto por alguien a quien apenas conoces? Porque te conozco mejor de lo que crees, dijo en voz baja. Sé que tomas el café con demasiada leche porque el café solo te recuerda al café instantáneo barato con el que sobrevivías en la universidad. Sé que tarareas mientras trabajas, siempre la misma melodía. Tu madre solía cantártela. Sé que eres zurda, pero aprendiste a usar el ratón con la mano derecha porque así estaban configurados los ordenadores en tu primer trabajo. Sé que te aterrorizan las tormentas porque te pilló una la noche en que murieron tus padres. Lo miré, sorprendida. ¿Cómo sabes todo eso? Porque llevo 2 años prestando atención, Camila. Cada detalle, cada hábito, cada pequeña cosa que te hace ser quien eres. No planeaba enamorarme de ti. Intenté evitarlo, pero en algún momento entre verte resolver una discrepancia contable que otras 3 personas habían pasado por alto y verte sonreír a la hija de Rose cuando te trajo el almuerzo, me di cuenta de que eras todo lo que me había estado faltando. Estás enamorado de mí, susurré, y la revelación me golpeó como una ola. Desesperadamente, admitió sin reservas. Estoy enamorado de ti, Camila Suárez, y estoy enamorado de la hija que llevas en tu vientre, aunque no sea biológicamente mía. Quiero estar ahí cuando nazca. Quiero enseñarle a montar en bicicleta, ayudarla con los deberes y acompañarla al altar algún día. Lo quiero todo, contigo, con ella, con la familia que podríamos construir juntos. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Esto es una locura. Ni siquiera hemos tenido una cita. Nunca hemos. El amor no funciona así, ¿verdad? Su pulgar me secó las lágrimas. Mis abuelos se conocieron en una parada de autobús. Hablaron durante 20 minutos y mi abuelo le dijo a mi abuela que se iba a casar con ella. Ella pensó que estaba loco. Estuvieron casados 52 años, hasta el día en que ella murió. A veces simplemente lo sabes, Camila. Y yo lo sé. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Lo cogí de la mesita de noche, agradecida por la interrupción, y me quedé paralizada cuando vi el nombre en la pantalla. Lucas. César se fijó en mi expresión. ¿Quién es? El padre del bebé, dije en voz baja. Está llamando. Tras 7 meses de silencio, la voz de César se volvió fría. ¿Qué podrá querer? Mi mano temblaba mientras contestaba. Hola, Camila. La voz de Lucas era exactamente como la recordaba. Suave, segura, totalmente egocéntrica. He oído que has tenido una emergencia médica. ¿Estás bien?
¿Cómo te has enterado? Pregunté, con sospecha en mi voz. Todavía tengo amigos en la ciudad. Las noticias vuelan. Hizo una pausa. Mira, he estado pensando en el bebé, en mis responsabilidades. Me equivoqué al alejarme. Quiero participar. Se me encogió el corazón. Esto no podía estar pasando. Ahora no. Lucas, dejaste muy clara tu postura. No querías tener nada que ver con ella. Estaba asustado, dijo, y pude percibir la manipulación en su tono. La misma manipulación que había funcionado conmigo durante 2 años. Entré en pánico, pero he tenido tiempo para pensar y me he dado cuenta de que cometí un error. Es mi hija, Camila. Tengo derechos. ¿Derechos? Alcé la voz. Tú tienes derechos. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Me diste dinero para abortar y bloqueaste mi número. No tienes derechos. César apretó mi mano con fuerza, con una expresión furiosa. La ley no estaría de acuerdo, dijo Lucas, con voz cada vez más dura. Soy su padre biológico. Si quiero la custodia, visitas, tener voz y voto en su vida, tengo derecho a ello. Y por lo que he oído, ahora estás viviendo con un tipo rico. Eso no pinta bien, Camila. Una madre soltera viviendo con un hombre con el que no está casada. Los jueces tienden a ver con malos ojos ese tipo de inestabilidad. ¿Me estás amenazando? No podía creer lo que estaba oyendo. Estoy exponiendo hechos. Mira, no quiero que esto se ponga feo. Estoy dispuesto a ser razonable. Podemos llegar a un acuerdo, quizá una custodia compartida. Incluso te ayudaré con los gastos, pero quiero formar parte de la vida de mi hija. Y si intentas mantenerme alejado, te llevaré a los tribunales. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono en estado de shock. 7 meses de silencio y ahora Lucas quería volver. No tenía sentido. A menos que haya oído que estás conmigo, dijo César en voz baja, expresando mis pensamientos. Se enteró de que César Montero está involucrado contigo y, de repente, volvió a interesarse. ¿Pero por qué? Lo miré, confundida y asustada. ¿Qué ganaría con eso? César tenía una expresión sombría. Dinero, un acuerdo para que se fuera, o tal vez influencia, información sobre mí que podría vender a mis competidores o enemigos, o quizás solo la satisfacción de causar problemas a alguien que él considera que le ha quitado lo que es suyo. Nunca fui suya, dije con firmeza. Y tampoco lo es mi hija. Nuestra hija, corrigió César con delicadeza. Si tú lo permites, legalmente no puedo hacer nada hasta que nazca y tú me des permiso. Pero Camila, si tú lo permites, quiero adoptarla. Quiero ser su padre en todos los sentidos que importan. César, piénsalo, me interrumpió. No tienes que responder ahora, pero ten en cuenta esto. No importa lo que Lucas intente, no importa las amenazas que haga, no dejaré que te haga daño ni que se lleve a tu hija. Tengo recursos que él ni se imagina, y los usaré todos y cada uno de ellos para protegeros a las dos. La intensidad de su voz debería haberme asustado. En cambio, me sentí segura por primera vez desde la llamada de Lucas. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué lucharías así por nosotras? Porque sois mías, respondió simplemente. Las dos, y yo protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Esa noche, mientras yacía en la cómoda cama de la habitación de invitados de César, pensé en todo lo que había sucedido. El padre de mi hija reapareciendo de repente, la declaración de amor de César, la familia que había pasado de ser hostil a protectora en el espacio de una emergencia médica. Mi vida se había vuelto irreconocible, transformada de una lucha aislada a un drama complicado. Pero cuando puse mi mano sobre mi vientre y sentí a Celeste responder con una patada firme, me di cuenta de algo importante. Por primera vez desde que supe que estaba embarazada, no me sentí sola. Tenía la protección de César, el apoyo de su familia y la promesa de que, pasara lo que pasara, no lo afrontaría sola. La pregunta era si sería lo suficientemente valiente como para aceptarlo todo. La ayuda, el amor, el complicado enredo con un hombre cuyo mundo apenas comprendía. Y si podía confiar en que esto no era temporal, que César no se despertaría un día y se daría cuenta de que había asumido demasiado, que la realidad de un recién nacido y una pareja sin nada que ofrecer sería una carga demasiado pesada. Quería creer en Dios, como quería creer, pero años de decepciones me habían enseñado que desear algo no lo hacía realidad. Por favor, que sea diferente. Le susurré a la oscuridad,
aunque no estaba segura de si le hablaba a César, al destino o a mí misma. Por favor, que esto sea real. Lucas apareció en casa de César 4 días después. Yo estaba en el jardín. Elena había insistido en que los paseos cortos y supervisados eran buenos para la circulación. Cuando Rosa salió corriendo, su expresión era preocupada. Señorita Camila, hay un hombre en la puerta. Dice que es el padre del bebé y exige verla. Se me heló la sangre. ¿Dónde está César? En una reunión en el centro. Debería volver en 1 hora. Rosa se retorcía las manos nerviosamente. El hombre es muy insistente. Amenaza con llamar a la policía, diciendo que el señor de Ontario la retiene contra su voluntad. Eso es ridículo, dije, pero el pánico se apoderó de mí. Lucas estaba aquí, en casa de César, montando un escándalo. Déjame hablar con él por el interfono. Rosa me llevó al interior, al panel de seguridad. En la pantalla pude ver a Lucas de pie junto a la verja, tan guapo y elegante como siempre, con un traje caro que sabía que en realidad no podía permitirse. Llevaba el pelo rubio perfectamente peinado y esbozaba una sonrisa calculada para la cámara de seguridad. Pulsé el botón del interfono. ¿Qué quieres, Lucas? Camila. Su voz era cálida, preocupada, el mismo tono que había utilizado cuando nos conocimos. Gracias a Dios. Me preocupé cuando no me devolviste las llamadas. ¿Podemos hablar, por favor? He conducido hasta aquí. No tenemos nada de qué hablar. Tomaste tu decisión hace 7 meses. Cometí un error, dijo, y pude ver cómo su rostro adoptaba una expresión de remordimiento. Un terrible error que lamento cada día. Por favor, dame solo 10 minutos. Déjame explicarte. Déjame verte. Asegurarme de que realmente estás bien. No te voy a dejar entrar. Entonces sal aquí fuera solo unos minutos. Podemos hablar a través de la verja si te preocupa. Su voz se volvió más aguda. ¿O es que estás prisionera ahí dentro, Camila? ¿Tu papi rico no te deja salir? No es eso. Me detuve, dándome cuenta de que Lucas estaba tratando de provocarme. No voy a salir. Vete, Lucas. Está bien. Su expresión se endureció. Entonces nos veremos en los tribunales. Mi abogado ya está preparando los documentos de custodia. Espero que estés preparada para una larga y desagradable batalla legal, porque yo no voy a desaparecer. Es mi hija la que llevas en tu vientre y yo tengo derechos. La pantalla se oscureció cuando se alejó, pero yo me quedé allí temblando. Apreté mi mano contra mi vientre de forma protectora. Celeste dio una patada, como si sintiera mi angustia. Señorita Camililla, debería sentarse, dijo Rosa con delicadeza, guiándome de vuelta al salón. El señor César sabrá qué hacer. César llegó a casa 20 minutos más tarde y, en cuanto vio mi cara, su expresión se ensombreció. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. Su mandíbula se tensó con cada palabra y un músculo se le contrajo peligrosamente. Cuando terminé, sacó su teléfono y hizo una llamada, hablando en portugués demasiado rápido para que yo pudiera seguirle. Luego se volvió hacia mí, con voz controlada, pero con una furia subyacente que nunca antes había oído. Esto se acaba ahora, dijo. Lucas está jugando y yo no juego, Camila. Yo elimino los problemas. ¿Qué significa eso?, pregunté, de repente temerosa de lo que César pudiera hacer. Significa que voy a tener una conversación con él, man to man. Y después de esa conversación, entenderá que perseguirte a ti y a Celeste es el peor error que podría cometer. César, no puedes. Ni siquiera sabía cómo terminar esa frase. No podía amenazarlo. No podía hacerle daño. Conocía la reputación de César Monto. Sabía que su imperio empresarial incluía cosas que existían en las sombras. Por favor, no hagas nada ilegal. Su expresión se suavizó ligeramente cuando se arrodilló ante mí y me tomó las manos. Nunca haría nada que pudiera alejarme de ti o ponerte en peligro. Pero Lucas necesita comprender las consecuencias y yo soy muy bueno haciendo que la gente comprenda las consecuencias. No quiero que te conviertas en un monstruo por mi culpa, Mérida. Me acarició suavemente la cara. Muchas personas me han llamado monstruo, pero contigo intento ser solo un hombre que te ama y te protegerá con todo lo que tiene. Confía en mí para manejar esto a mi manera. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Rosa abrió la puerta y se oyeron voces desde el vestíbulo. Una era la voz nerviosa de Rosa y la otra me hizo sentir un nudo en el estómago. María Montero. ¿Dónde está mi hijo?, exigió la madre de César, irrumpiendo en la sala de estar como un pequeño huracán. Iba impecablemente vestida, como siempre,
pero su expresión era tormentosa. César, tenemos que hablar ahora mismo. Mamá, no es un buen momento. No me importa. La mirada de María se posó en mí, no con dureza, sino con preocupación. Camila, querida, ¿nos dejas un momento? Todo lo que tienes que decirme lo puedes decir delante de Camila, dijo César con firmeza. María suspiró y se sentó en uno de los elegantes sillones. Muy bien. Acabo de venir de almorzar con Teresa Álvarez. ¿Sabes lo que me ha contado? Que su sobrino Lucas tiene intención de demandar la custodia del bebé de Camila, que te está pintando a ti, César, como una influencia peligrosa, que está recopilando pruebas para presentar ante un juez sobre tus actividades empresariales. Se me encogió el corazón. Está tratando de usar a César en mi contra. Exactamente. María miró a su hijo. César, tienes que pensar esto detenidamente. Si Lucas lleva esto a los tribunales, si trae abogados que empiezan a indagar en tus negocios, en tus conexiones, que indaguen, dijo César con frialdad. Mis negocios legítimos son impecables y mis otras actividades están tan bien aisladas que ningún juez de familia encontrará nada procesable. Pero la percepción, los rumores, insistió María. El juez oirá que estás involucrado en el crimen organizado, aunque no puedan probarlo. Se preguntarán si el bebé de Camila debería estar en un hogar relacionado con ese mundo. Incluso podrían conceder la custodia a Lucas solo para mantener a la niña alejada de tu influencia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Podría quedarse con ella. Miré a César, con el terror agarrándome la garganta. Podrían darle mi bebé a un hombre que nos abandonó solo porque me está haciendo quedar mal por estar contigo. Por encima de mi cadáver, dijo César, con voz firme como el acero. Así no funciona la ley, hijo. La voz de María era suave pero firme. No puedes intimidar a un juez como intimidas a tus rivales en los negocios. No puedes hacer que este problema desaparezca con dinero o amenazas. Esto requiere un enfoque diferente. ¿Qué enfoque?, pregunté desesperadamente. María nos miró a ambos, con una expresión calculadora. ¿Matrimonio? ¿Qué?, dijimos César y yo al mismo tiempo. Si os casáis, si Camila es la señora Montero, el caso de Lucas se desmorona. No puede argumentar que la situación familiar es inestable o que las relaciones son inapropiadas. Una pareja casada es la estructura familiar ideal a ojos del tribunal, especialmente si César inicia los trámites de adopción inmediatamente después del nacimiento. Ya lo hemos hablado, comenzó César. No, has sido terco al respecto, interrumpió María. César, ya te has comprometido con esta mujer y su hijo en todos los sentidos, excepto legalmente. La has traído a tu casa, has declarado tus intenciones a la familia y te has convertido en un blanco por tu relación con ella. ¿Por qué no hacerlo oficial? Porque Camila se merece algo mejor que un matrimonio de conveniencia nacido de una necesidad legal, dijo César con voz tensa. Se merece que la cortejen como es debido, tener tiempo para conocerme, elegirme libremente sin presiones ni coacciones. Y lo que va a conseguir en cambio es que Lucas se lleve a su hija, dijo María sin rodeos. César, entiendo tus ideas románticas, pero a veces la practicidad tiene que ganar. La quieres, eso es obvio. Y creo que ella me miró. Creo que ella también te ama, aunque aún no lo haya admitido. Entonces, ¿por qué no te casas ahora y la cortejas después? Tendrás toda la vida para enamorar a tu esposa. Mi cabeza daba vueltas. Casarme con César. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. No puedo pedirle que se case conmigo solo para resolver mis problemas legales. No es justo para él. No me lo estás pidiendo, dijo César en voz baja. Te lo estoy ofreciendo. Se arrodilló de nuevo ante mí y me tomó ambas manos entre las suyas. Camila, no es así como quería hacerlo. Tenía planes románticos que incluían cortejarte como es debido, darte tiempo para que te sintieras segura de mi devoción. Pero si casarnos ahora te protege a ti y a Celeste de Lucas, entonces eso es lo que haremos. César, el matrimonio es la formalización legal de lo que ya existe entre nosotros. Él me interrumpió. Camila, ya te considero mi esposa. Ya considero a Celeste mi hija. Hacerlo oficial no cambia nada, excepto darnos protección legal y darte mi apellido. Pero estarías atada a mí, protesté. A una mujer que no tiene nada que ofrecerte, a una niña que no es tuya. Ella es mía. Su voz era feroz. En todos los aspectos que importan, es mía. Estaré en la sala de partos cuando nazca. Caminaré con ella cuando llore. Le enseñaré a leer,
a montar en bicicleta y a defenderse. Seré su padre, Camila, si me dejas. Los documentos legales son solo papeleo que confirma lo que mi corazón ya sabe. Las lágrimas corren por mi rostro. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si un día te despiertas y te das cuenta de que te has encadenado a alguien que no puede darte lo que te mereces? ¿Lo que me merezco? Sonrió secándome las lágrimas. Minjacarita, no me merezco nada. He construido mi imperio sobre la crueldad y el cálculo. He hecho cosas de las que no me enorgullezco. Pero, de alguna manera, milagrosamente, me ha sido dada a mí. Una mujer que ve más allá de mi poder y mi dinero, y ve al hombre que hay debajo. Una mujer que me hace querer ser mejor. Eso es más de lo que jamás hubiera esperado. Esto es una locura, susurré. Llevamos 3 semanas conociéndonos así. Te conozco desde hace 2 años, me corrigió. Te he amado durante meses, incluso cuando intentaba no hacerlo, y te amaré por el resto de mi vida. Así que cásate conmigo, Camila Suárez. No porque sea práctico o conveniente, sino porque te amo desesperadamente, y quiero pasar cada día demostrándotelo. Miré a María, que nos observaba con lo que podría haber sido aprobación. ¿Y tu familia? ¿Qué pensarán? Pensarán que César por fin ha encontrado a alguien digno de él, dijo María con firmeza, y te acogerán como a una hija. Te lo prometo, Camila. Sea lo que pasó en nuestro primer encuentro, ya está olvidado. Si te casas con mi hijo, tendrás todo el apoyo y la protección de la familia Montero. El peso de la decisión me agobiaba. Casarme con César significaba seguridad, protección, un padre para mi hija, pero también significaba entrar de lleno en su mundo, aceptar todo lo que conllevaba ser la señora Montero. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ser lo que él necesitaba? Como si intuyera mis pensamientos, César me apretó las manos. No tienes que ser nada más que tú misma, Camila. Eso es todo lo que siempre he querido. Pensé en las amenazas de Lucas, en la posibilidad de perder a Celeste, en pasar el resto de mi vida luchando sola en batallas legales. Entonces pensé en la presencia constante de César durante las últimas semanas, en su tierno cuidado, en la forma en que me hacía sentir segura y querida, en la forma en que le hablaba a mi vientre y llamaba a mi hija suya. De acuerdo, susurré. Sí, me casaré contigo. El alivio y la alegría en su rostro valieron la pena toda la incertidumbre. Me abrazó con cuidado, atento a mi vientre, y me sostuvo como si fuera algo precioso. No te arrepentirás, me prometió contra mi cabello. Pasaré cada día asegurándome de que no te arrepientas. Debemos hacerlo rápido, dijo María, siempre práctica. Antes de que Lucas pueda presentar su demanda de custodia, haré los arreglos. Una pequeña ceremonia, solo con la familia, este fin de semana. ¿Este fin de semana? Me aparté para mirar a César. Faltan 3 días. ¿Es demasiado pronto? Sus ojos buscaron los míos. Lo pensé y luego negué con la cabeza. No, si vamos a hacerlo, hagámoslo antes de que pierda el valor o Lucas cause más problemas. Entonces que sea este fin de semana. La sonrisa de César era radiante. Vas a ser mi esposa, Camila. Por fin, oficialmente mía. Mientras María empezaba a hacer llamadas, organizando ya lo que ella llamaba una boda familiar sencilla, yo me senté allí tratando de asimilar lo que acababa de pasar. En 3 días sería Camila Montero. En 6 semanas o menos tendría una hija. Toda mi vida se estaba transformando a una velocidad que me dejaba sin aliento. César se sentó a mi lado, con su mano cubriendo la mía sobre mi vientre. ¿Tienes miedo?, me preguntó en voz baja. Aterrorizada, admití, pero también esperanzada. ¿Es extraño? Es perfecto. Me dio un beso en la sien. Vamos a ser una familia, Macarita. Tú, yo y Celeste. Y te prometo que nunca volverás a estar sola. Cuando me rodeó con sus brazos y me sentí segura a pesar de todo el caos, me permití creerle. Quizás era una locura. Quizás nos estábamos precipitando. Pero quizás, solo quizás, esto era exactamente lo que tenía que pasar. Quizás había estado sola durante tanto tiempo porque lo estaba esperando a él. Te quiero, susurré, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. César se quedó muy quieto. Repítelo. Te quiero, repetí, esta vez más alto. No sé cuándo ocurrió, pero lo sé. Te quiero, hermana Ármono. El beso que me dio fue suave y apasionado a la vez, una reivindicación y una promesa. Y mientras la voz de María se oía desde la otra habitación, dando órdenes a los camareros, floristas y músicos,
Me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser tranquila o sencilla, pero estaría llena y sería amada, y eso lo valía todo. La mañana de mi boda, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas de la habitación de invitados de César y el sonido de voces en la planta baja. Por un momento, olvidé dónde estaba, olvidé qué día era. Entonces la realidad volvió a golpearme y mi corazón comenzó a latir con fuerza. En 4 horas, estaría casada con César Montero. Un golpe en la puerta me hizo sentarme con cuidado, consciente de mi enorme barriga. Entrad. La puerta se abrió para revelar no solo a María, sino a las 3 hermanas de César, Lucía, Sofía e Isabel, que llevaban lo que parecía suficiente café y pasteles para alimentar a un ejército. «Buenos días, novia», dijo Lucía con calidez, dejando su carga sobre la cómoda. «Pensamos que quizá necesitarías refuerzos y compañía», añadió Sofía, acomodándose en la silla junto a la ventana. «Ninguna novia debería prepararse sola, incluso si la boda se celebra con bastante rapidez», dijo Isabel con una sonrisa cómplice. Era la hermana a la que menos había visto, ya que había estado de viaje durante mi susto en el hospital, pero su bienvenida ahora parecía sincera. María supervisó mientras preparaban la comida y luego se volvió hacia mí. «¿Cómo te encuentras, querida? ¿Alguna contracción?» «Solo las habituales de Braxton Hicks», le aseguré. El Dr. Miranda me había dado el visto bueno para la boda, siempre y cuando permaneciera sentada la mayor parte del tiempo y no hiciera esfuerzos excesivos. «Estoy bien, solo nerviosa». «¿Por casarte con César?», preguntó Lucía con delicadeza. «¿O por todo lo demás?» «Por ambas cosas», admití. La semana pasada por estas fechas vivía sola en un apartamento diminuto, convencida de que criaría a mi hija yo sola. Ahora estoy a punto de casarme con un hombre al que conozco, realmente conozco, desde hace menos de un mes. Es abrumador. «¿Lo amas?», preguntó Sofía directamente. «Sí», respondí sin dudar. «Sí, pero eso es suficiente», interrumpió María. «Cama, déjame contarte sobre mi matrimonio con el padre de César. Nuestras familias lo arreglaron cuando yo tenía 19 años. Había visto a Domingo exactamente 2 veces antes del día de nuestra boda. Estaba aterrorizada. Se sentó en el borde de mi cama. Su expresión se suavizó al recordar. «Pero ¿sabes lo que descubrí? El amor no es solo un sentimiento con el que empiezas. Es algo que se construye juntos día a día, elección tras elección. Domingo y yo llegamos a querernos profundamente a lo largo de 40 años de matrimonio. Tú y César estáis empezando por delante de donde nosotros lo hicimos. Ya os queréis, el resto vendrá solo. Y si no soy suficiente para él, el miedo que había estado reprimiendo salió a la superficie. Y si se da cuenta de que está casado con alguien que no aporta nada a esta relación, excepto problemas, tú lo aportas todo», dijo Isabela con firmeza. «César tiene dinero, poder, respeto, pero ha estado vacío, Camila. Le hemos visto volverse más duro, más frío, más aislado a lo largo de los años. Entonces apareciste tú y de repente volvió a sonreír. Está presente. Es feliz. Eso no es nada. Tiene razón». Lucía estuvo de acuerdo. «Mi hermano es un hombre diferente contigo, mejor, más suave, más humano». Sus palabras envolvieron mi corazón como un cálido abrazo. Estas mujeres, la familia de César, que pronto sería mi familia, me estaban aceptando, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. «Gracias», susurré, con lágrimas en los ojos. «A todas vosotras». «No llores», ordenó María, pero con delicadeza. «Tenemos que preparar una boda y tienes que estar guapísima. Ahora, vamos a prepararte». Las siguientes 3 horas fueron un torbellino. Me ayudaron a ducharme y a vestirme con un sencillo vestido marfil que María había encontrado de alguna manera en mi talla, elegante, con mangas de encaje y un corpiño drapeado que se adaptaba a mi barriga y me hacía sentir guapa. Sofía me peinó, entrelazando pequeñas flores en los rizos sueltos. Isabela se encargó del maquillaje con la habilidad de alguien que sabe cómo realzar sin recargar. Cuando finalmente me dejaron mirarme en el espejo, apenas me reconocí. Parecía una novia, alguien digno de estar al lado de César Montero. «Se va a volver loco», dijo Lucía con satisfacción. La boda se celebraba en el jardín de la finca de María, la misma casa en la que me había desmayado hacía unos días. Pero ahora, mientras Rosa me ayudaba a bajar las escaleras y salir al exterior, se había transformado. Había flores blancas por todas partes,
sillas dispuestas en filas ordenadas para los aproximadamente 50 familiares reunidos, y al final de un camino cubierto de pétalos de rosa, bajo un arco tejido con más flores, estaba César. Llevaba un traje negro que resaltaba sus anchos hombros, su cabello oscuro perfectamente peinado y su expresión serena. Pero cuando aparecía al principio del camino, apoyada por María a un lado y Rosa al otro, su compostura se desmoronó. Sus ojos se agrandaron, se le cortó la respiración, y la mirada de puro amor y asombro en su rostro me hizo llorar a pesar de todas las advertencias sobre el maquillaje. «Eres hermosa», articuló con los labios cuando me acerqué. La ceremonia en sí fue breve. El padre Miguel, el sacerdote de la familia, habló en portugués y en inglés sobre el amor, el compromiso y la bendición de la familia. Apenas escuché las palabras, demasiado concentrada en las manos de César que sostenían las mías, con sus ojos nunca apartándose de mi rostro. La forma en que su pulgar acariciaba mis nudillos con ese gesto ahora familiar de consuelo y posesión. «¿Aceptas, Camila María Suárez, tomar a este hombre como tu legítimo esposo?», preguntó el padre Miguel. «Sí, acepto», dije, con voz firme a pesar de las lágrimas. «¿Y tú, César Domingo Montero, aceptas tomar a esta mujer como tu legítima esposa?» «Sí, acepto», dijo César, con la voz ronca por la emoción. «Por supuesto que sí. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia». El beso de César fue suave, reverente, una promesa sellada ante Dios y la familia. Cuando nos separamos, yo era oficialmente Camila Montero, y la familia estalló en aplausos. La celebración que siguió fue todo lo que nunca había tenido. Calidez, risas, la familia rodeándonos con amor y aceptación. Incluso Roberto se acercó, ofreciéndome una sincera disculpa y un cálido abrazo. «Bienvenida a la familia, hermana», dijo, y supe que lo decía en serio. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y los invitados se mezclaron durante la cena, un alboroto en la puerta llamó la atención de todos. A través de la crepuscular oscuridad, pude ver a los guardias de seguridad deteniendo a alguien, voces elevadas que se propagaban por el jardín. «Es Lucas», dije, y mi felicidad se evaporó. «Está intentando entrar». La expresión de César se volvió fría. «Quédate aquí», me besó en la frente. «Yo me encargo». Pero María también se levantó. «No, hijo. Nos encargaremos de esto como una familia». Lo que siguió fue algo que nunca olvidaré. Toda la familia Montero, las 50 personas, se movieron al unísono hacia la puerta donde Lucas discutía con los guardias de seguridad. Yo lo seguí, apoyada por Sofía y Lucía, sin querer esconderme, mientras otros luchaban mi batalla. «No pueden alejarme de ella», gritaba Lucas. «Tengo derechos. Es mi bebé, el que ella lleva en su vientre». «Ahí es donde te equivocas», dijo César, con una voz mortalmente tranquila al llegar a la puerta. «Ese bebé es mío. Camila es mía. Ahora es mi esposa, legalmente y en todos los aspectos que importan. Y si vuelves a acercarte a mi familia, descubrirás exactamente lo que les sucede a las personas que amenazan lo que pertenece a la familia Montero. No puedes intimidarme», dijo Lucas. Pero percibí la incertidumbre en su voz. «Te llevaré a los tribunales». «No harás nada», interrumpió María, «porque mi hijo no es el único con recursos, jovencito. La familia Montero tiene abogados que estarán encantados de enterrarte en procedimientos legales durante la próxima década. Tenemos contactos que se asegurarán de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Y tenemos muy buena memoria para las personas que causan problemas a nuestra familia». Se acercó a la puerta. Su pequeña figura resultaba intimidante a pesar de su tamaño. Pero más que eso, sentimos amor por esa joven y por el niño que lleva en su vientre. Ahora son nuestros, y protegemos a los nuestros con todo lo que tenemos. Así que te sugiero que te vayas ahora y no vuelvas nunca más. La familia se colocó detrás de ella, formando un frente unido, y sentí que algo se rompía en mi pecho. Eso era lo que significaba la familia. No la sangre, sino la elección. No la obligación, sino el amor feroz y protector. Lucas nos miró a todos, y luego a mí. «Camila, ¿de verdad estás eligiendo esto? ¿A esta gente?» «Elijo el amor», dije con firmeza, mientras César me rodeaba la cintura con el brazo. «Elijo la seguridad. Elijo una familia de verdad para mi hija, algo que tú nunca nos ofreciste». Se quedó mirándonos un momento más. Luego se dio la vuelta y se marchó. Lo observé hasta que su coche desapareció,
Y entonces me desplomé contra César, aliviada. Se ha acabado, murmuró. Se ha ido. Estás a salvo. Estamos a salvo, le corregí, con la mano sobre mi vientre, donde Celeste daba patadas con fuerza, como si celebrara nuestra victoria. 6 semanas después, a las 3 de la madrugada del 8 de febrero, rompí aguas. César me llevó al hospital con una mano en el volante y la otra agarrando la mía, hablándome constantemente para mantenerme tranquila durante las contracciones. La familia llegó en menos de una hora. María, las 3 hermanas, incluso los hermanos y sus esposas, llenaron la sala de espera con amor y apoyo. Pero fue César quien nunca se apartó de mi lado. César, que me sostuvo la mano durante cada contracción, que me susurró palabras de ánimo en portugués y en inglés, que lloró cuando Celeste finalmente vino al mundo con un furioso grito a las 6:47 de la mañana. Es perfecta, susurró cuando la enfermera la colocó en mis brazos. Absolutamente perfecta. ¿Quieres coger a tu hija?, le pregunté, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hija, repitió con reverencia. Sí, por favor. Al verlo sostener a Celeste por primera vez, al ver el amor y el asombro absolutos en su rostro, supe que había tomado la decisión correcta. Este hombre que nos había reclamado a ambos con tanta certeza era exactamente el padre que mi hija necesitaba. La familia se reunió una vez que nos instalamos. Todos querían conocer a la nueva integrante de los Montero. María sostuvo a Celeste con facilidad, con lágrimas corriendo por su rostro. Bienvenida, Peña, susurró. Bienvenida a nuestra familia. 3 meses después, nos encontramos en un juzgado cuando César adoptó formalmente a Celeste, dándole su apellido legalmente y también en su corazón. El juez, que había revisado la solicitud de custodia abandonada de Lucas con evidente disgusto, aprobó la adopción sin dudarlo. Celeste María Montero, dijo César después, sosteniendo a nuestra hija mientras yo estaba a su lado, con su anillo de boda en mi dedo. Nuestra hija, nuestra familia, le corregí, mirando a los Montero reunidos a nuestro alrededor en la vida que habíamos construido desde unos comienzos imposibles. Esa noche, mientras amamantaba a Celeste, en la habitación que habíamos preparado en nuestra casa, porque nos habíamos mudado a una casa con espacio para nuestra creciente familia, César vino a sentarse a nuestro lado. ¿Feliz?, preguntó en voz baja. Delirantemente, admití. Aunque si me hubieras dicho hace un año que estaría casada con mi jefe y criando a nuestra hija juntos, habría pensado que estabas loco. Las mejores cosas de la vida son un poco locas, dijo, dándome un beso en el pelo. Gracias, miña carita, por confiar en mí, por amarme, por darme esta familia. Gracias, le respondí, por verme cuando me sentía invisible, por reclamarnos cuando no teníamos a nadie, por mostrarme que la familia no es una cuestión de sangre. Se trata de quién elige quedarse. Cuando Celeste terminó de mamar y se quedó dormida en mis brazos, César nos envolvió a las dos en su abrazo, y me di cuenta de que la mujer que había estado aterrorizada por pasar la noche vieja sola había encontrado algo infinitamente mejor de lo que jamás había imaginado. Había encontrado un hogar, había encontrado el amor, había encontrado una familia.